Francisco Espejo Gil es el actual subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Le agradecemos especialmente el esfuerzo de estar aquí porque ha tenido una agenda, bueno, pues como todos el resto de ponentes, ¿no? Muy complicada también. Respecto a su formación y su perfil, él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Tiene un diploma de estudios avanzados, que es lo que antes eran nuestros estudios de doctorado, en Geografía Física, también por la Universidad de Zaragoza, y es máster en Dirección Aseguradora por la Universidad Pontificia de Salamanca. Él y el organismo que representa ha sido hasta ahora, junto en la actualidad con el barómetro, claro, la referencia en la generación de información relativa a los daños económicos y al impacto, o al menos las mejores cifras muchas veces disponibles sobre los impactos económicos de las catástrofes naturales. Así que gracias, Francisco, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias a la cátedra y a todas las instituciones organizadoras. La idea de esta presentación es hacerles primero dar contexto de toda esta situación orientada un poco al enfoque asegurador de los riesgos catastróficos en general agravados por el cambio climático, y luego hablar de los mecanismos de cooperación público-privada en España y el papel del consorcio, sobre todo haciendo énfasis en el seguro de riesgos extraordinarios que cubre a bienes y personas. Los daños sobre el sector agrario pues se lo dejo al siguiente ponente, que indudablemente es quien mejor lo conoce. Muchas veces hablamos del seguro como un mecanismo de transferencia del riesgo, pero el riesgo yo creo que hay que desmenuzarlo en sus tres componentes para ver cómo interviene el seguro en cada una de esas componentes. Es verdad que todos los riesgos que se producen cuando se transfieren al seguro mediante el pago de una prima pues son los que tienen la obligación legal de compensar los daños, pero el seguro a su vez es la composición de peligro, de exposición y de vulnerabilidad. Muchas veces confundimos riesgo con peligro y no es así. O sea, el peligro es lo que sucede, lo que llueva o que no llueva. La exposición es lo que se pone en el camino de ese peligro, y la vulnerabilidad es, entre otras cosas, la susceptibilidad, que es la mayor o menor capacidad que tiene algo para dañarse por un peligro. No es lo mismo la susceptibilidad de una tienda de campaña que la de este edificio. Y la capacidad de respuesta, que es un concepto social que tiene que ver con la capacidad que tiene una sociedad para recuperarse después de un daño producido por la manifestación de un riesgo. Entonces, viendo cómo interviene el seguro dentro de cada uno de estos componentes, pues lo obvio es que el seguro, al indemnizar los daños y al tener la obligación legal de indemnizar los daños, pues aumenta la capacidad de respuesta. Y aumentando la capacidad de respuesta se reduce la vulnerabilidad social. Nosotros, como aseguradores, pues inyectando capital económico para la recuperación de una catástrofe, pues permitimos que las personas y las actividades económicas vuelvan a la situación anterior. Ahora, sería interesante que volvieran a la situación anterior en unas condiciones mejores que aquellas en las que se manifestó el peligro inicialmente. Y para eso, pues hay diferentes formas de que el seguro sea un incentivo para la reducción de la susceptibilidad. La más comúnmente empleada pues son las primas y las franquicias. Es decir, cuando alguien está más expuesto a un riesgo, pues tiene una prima más alta para que haga algo para reducir ese riesgo. Ese es el principio universal a nivel nacional que sobre todo para los riesgos que están en cooperación público-privada no es el que se utiliza. Nosotros tenemos otras formas de hacer esto. Otra manera son las franquicias. O sea, obligando al asegurado a soportar una parte del riesgo, también se le incentiva que haga algo al respecto de que no le vuelva a pasar lo mismo. Esa es otra manera. Y otra que no penaliza al asegurado es utilizar la información. En este sentido, pues el trabajo por ejemplo, del Observatorio de Catástrofes es importante.
es un indicador, los daños de catástrofe, para primero aumentar la conciencia y luego, siendo capaces de representar geográficamente y temporalmente esos daños, de priorizar inversiones para reducir la susceptibilidad. Algo parecido a esto sucede con la exposición. O sea, los datos de daños asegurados dan una indicación muy clara de dónde, por lo menos, esto es una guerra que está prácticamente perdida, pero en fin, no nos cansaremos de dar batalla, de dónde por lo menos no debería aumentarse más la exposición. La exposición es un factor muy importante en el aumento de los riesgos. Y luego, de una forma un tanto ya más etérea, y nunca mejor dicho, el sector asegurador, pues, por ejemplo, en el caso de España, el capital del que disponen las aseguradoras para hacer frente a las indemnizaciones en su conjunto es el 25% del Producto Interior Bruto de España. Ese capital convenientemente invertido en sectores de la economía que faciliten o aceleren la transición ecológica, pues indudablemente puede avanzar en la adaptación y sobre todo en la mitigación del cambio climático. El problema con los riesgos catastróficos, que es de lo que estamos hablando aquí en última instancia, es que incumplen varios de los principios del seguro. No sé, para poder asegurar algo se tiene que saber el coste, tiene que haber una no correlación de riesgos y tiene que ser razonablemente aleatorios. Resulta que, por ejemplo, en una inundación pues siempre se inundan los mismos sitios, que son los que están en zonas inundables, y existe una correlación. Es decir, si se inunda una ciudad, no es como cuando en Oviedo roban 4 casas cada noche. Si se inunda Oviedo, pues habrá 2.000 viviendas afectadas y 300 industrias. Bueno, pues hay una correlación. Y la previsibilidad, sobre todo en aquellos riesgos que tienen que son más difíciles de asegurar, es difícil de modelizar. Por ejemplo, el riesgo de pandemia es imposible de modelizar porque las consecuencias, como por desgracia vimos, pues son enormes. Y otras cosas que pasan muy de cuando en cuando, terremotos graves, huracanes, etcétera, pues es difícil hacernos una idea de hasta dónde pueden llegar los daños. Y eso a los aseguradores, lógicamente, les pone nerviosos porque no saben qué prima poner. Entonces, es una cuestión que se debe afrontar con mecanismos específicos que normalmente pues son coaseguro, reaseguro, cooperación público-privada, bonos de catástrofe, etc. O bien todos a la vez, como por ejemplo en el seguro agrario. Hay mecanismos de coaseguro, mecanismos de reaseguro y cooperación público-privada. La mayoría de los países pues hace lo que puede. En cada jurisdicción y dependiendo del contexto socioeconómico, de la historia y también de los valores culturales, hacen lo que pueden para solucionar este problema. A nivel mundial lo más extendido es el seguro-reaseguro. Seguro privado, reaseguro privado. Eso tiene un problema y una ventaja. La ventaja es que los riesgos se distribuyen por todo el mundo y el problema es que las primas suelen ser caras y cuando se producen catástrofes se encarecen, con lo cual se aumenta la brecha de protección que comentaba Pedro anteriormente. Y eso depende, como decía, de valores culturales. O sea, hay países, sobre todo aquellos de raíz protestante, que hablan mucho de la responsabilidad personal, pues mutualizar los riesgos no les gusta. Que dicen que si yo tengo una casa al lado del río y yo he querido vivir al lado del río, pues que yo pague la prima de al lado del río y me solucione la vida. Entonces, por eso países como Estados Unidos, mundo anglosajón en general, pues estas soluciones de mutualización a priori no les gustan. Para poder reducir esta brecha de protección y para poder tener para que el seguro haga bien esas funciones que yo decía antes, pues hay que conciliar 3 aspectos que son irreconciliables. La disponibilidad, que haya disponibilidad de seguro. Ya saben, por ejemplo, que en California pues no hay seguro de incendio forestal, en Florida el seguro de huracanes tiene graves problemas, por lo siguiente, por la asequibilidad. Si alguien tiene que pagar un seguro de inundación o de huracanes de $15.000 al año, pues evidentemente es bastante poco probable que alguien se asegure.
y luego que den una indicación de la reducción del riesgo. Si a esa persona que paga $15.000 dice que haga la casa estanca, pues igual paga 3.000. Pero el problema es eso, o sea, es que si uno quiere que el seguro sea una indicación de riesgo, las primas son caras y por tanto se perjudica la disponibilidad, la asequibilidad. Y esto es lo que yo siempre digo, que es un problema de manta corta, que uno tiene que decidir si se tapa los pies o se tapa los hombros, pero es una decisión. Entonces, en España claramente estamos a favor de la disponibilidad y de la asequibilidad. Por eso aplicamos una tarifa plana y por eso mutualizamos los riesgos. No dar una respuesta ni siquiera parcial pues hace un aumento de la brecha de protección, y la brecha pues preocupa por las dos cosas que están haciendo que los daños aumenten: el crecimiento de la protección y el agravamiento del peligro que produce la crisis climática. La raíz del problema, si vamos simplificando la ecuación, la raíz del problema es que somos muchos, básicamente. Que somos muchos y que además vivimos de una, por ejemplo, desde la revolución industrial, pues la población mundial se ha multiplicado por 10. Y además la forma de vivir y de desarrollar la economía en estos 2 o 3 siglos, pues es una forma que se ha basado en un uso masivo de los combustibles fósiles. Entonces, eso hace que, como ya se ha comentado anteriormente, vivamos de una forma completamente insostenible. La atmósfera, que parece muy grande, en realidad es una capa en la que los humanos podemos vivir pues de 4 kilómetros de alto, y es una pecera en la que todos los pececillos que somos nosotros nos movemos. Y aunque parezca ilimitado, pues lo cierto es que no lo es. Y como ven, si toda la población del planeta viviera como un estadounidense medio, pues harían falta 5 planetas Tierra cada año para tener los recursos necesarios. Los españoles estamos un poco mejor, pero no es para sentirnos orgullosos, porque harían falta 2,8 planetas para que todo el mundo viviera como un español medio. Y en general la población está viviendo a 1,75 planetas. Es decir, estamos viviendo de manera completamente insostenible. Y no lo ha comentado Laura, pero yo llevo en el consorcio 9 años y antes de esto pues estuve 22 años en AEMET, que soy meteorólogo. Entonces pues siempre que hablo tengo un sesgo de contarles un cierto rollito climático en esta historia. Es verdad que el clima terrestre ha cambiado, y el clima cambia y el clima tiene variaciones, y si vamos utilizando datos proxy, pues por ejemplo, los últimos 600 millones de años ha habido bandazos de 15 grados en la temperatura media del planeta. La pequeña diferencia es que la especie humana se ha desarrollado en un momento frío. En un momento en el que porque lo básico aquí es el baile de CO2 que hay entre emanaciones de volcanes y absorción por los océanos, que acaban siendo las rocas calizas que luego van a las gargantas del Cares a escalar. Entonces, eso evidentemente no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, ni de un siglo para otro, sino que requiere decenas y centenares de millones de años para que se produzca. Y la especie humana, bueno, los homínidos empiezan a aparecer hace 4 o 5 millones de años, y la especie humana hace 200.000 años. Es decir, somos un bicho que ha aparecido en uno de los momentos más fríos de la historia del planeta. Y todo este CO2, esa es la proporción de CO2 en los últimos 50 millones de años, que pasaba de ser de 1.600 partes por millón a más o menos 200 y algo, que es cuando aparece el ser humano. Eso es lo que se ha almacenado en todos los combustibles fósiles que ahora estamos quemando y que estamos liberando a una tasa inusitada. Entonces, cuando se libera CO2, pues lo que hace la temperatura de la Tierra es que sube, y cuando se absorbe es que baja. Y esto es lo que está pasando. Entonces tenemos un cambio climático que no tiene otra explicación. Si nosotros siguiéramos si computáramos todas las cosas que hacen que cambie el clima de forma natural, pues las órbitas de los planetas, la actividad solar, la disposición de los océanos y de las corrientes marítimas y tal, pues tendríamos que estar en la banda
verde de aquí abajo, si sigue el cursor, tampoco. Bueno, en la banda verde de aquí abajo, o sea, no tendría que haber un calentamiento si computamos el cambio de composición atmosférica por el aumento de los gases de efecto invernadero que estamos soltando como resultado de esto, de la forma de desarrollo económico que hemos tenido, que ha llevado a la especie humana a niveles inusitados, tanto en cantidad como en calidad. O sea, lo que nos define como especie es nuestra capacidad de modificar el medio ambiente. Por eso vivimos en Oviedo y en Groenlandia y en Kinshasa. O sea, eso que es bueno se ha convertido en algo que a nivel, con tanta gente, es malo, para todos. Lo que se ha constatado pues es que ya ha habido un aumento de 1,2, casi un poquito más, según el último informe del IPCC, que en realidad se ha compensado por todos los aerosoles y toda la porquería que echamos a la atmósfera, que básicamente apantallan un poco la radiación solar. Y eso le resta 3 o 4 décimas de grado al calentamiento que ya hemos producido por el cambio de composición química. De hecho, en estos últimos años, el calentamiento ha ido más rápido. Los científicos no se ponen de acuerdo, pero una de las causas que argumentan para que haya ido más rápido en este par de años el calentamiento de lo que se preveía es que ha cambiado la composición en azufre de los combustibles de barcos. Entonces echamos menos porquería, lo cual está bien, pero apantalla menos la radiación solar, lo cual está mal. Entonces aumenta la radiación y aumenta la temperatura. Por región, pues bueno, en la Unión Europea y en Estados Unidos, en lo que va de siglo, estamos emitiendo menos, y eso se traduce en que en Asia y en otros países estén emitiendo más. No porque sean malos malísimos y quieran destruir la humanidad, sino básicamente lo que hemos hecho es que este bolígrafo que antes se hacía en Barcelona, ahora se hace en China. Y ese es el problema. O sea, no hemos reducido el problema, lo que hemos hecho ha sido trasladarlo de sitio. Y por eso los chinos emiten más y nosotros emitimos menos, fundamentalmente. Y pese a todos los protocolos, los acuerdos, las COPs y tal, pues no vamos nada bien, seguimos emitiendo tanto CO2 como metano. El metano tiene entre 40 y 60 veces más capacidad de efecto invernadero que el CO2. Y hay emisiones tanto por usos agrícolas y agrarios en general, y por una de las cosas que se están haciendo para combatir un poco la dependencia de los combustibles o el tipo de combustibles fósiles es no quemar carbón ni gasoil y quemar gas natural. Pero el gas natural tiene emanaciones furtivas que salen de los yacimientos y que también tiene, lo siento, no doy más que malas noticias, pero es así de triste, que también tienen una traducción en ese repunte que ven en las emanaciones de metano. La única buena noticia es que el metano dura menos años. El metano dura 40 o 50 años y ya luego se absorbe, mientras que el CO2 pues dura mucho más. Las emisiones por cápita, pues bueno, ya ven que en general Estados Unidos está descontrolado, aunque está mejorando. Y eso, ya tenemos unos efectos observados en extremos de calor a nivel global y a nivel tanto de precipitaciones intensas como de sequías. Por cada grado que aumenta la temperatura media del planeta, aumenta un 7% la capacidad de la atmósfera de tener vapor de agua disuelto. Y ese vapor de agua disuelto acaba en algún sitio, que es en lluvia. Y en lluvia que es más intensa. Entonces, a nivel general, en el planeta está lloviendo más y a nivel local está lloviendo peor. O sea, hay más días entre lluvia y lluvia, y cuando llueve pues cae la tromba. Los climas se miden, se clasifican en clasificación de Köppen, que es un acuerdo internacional que lo que hacen es que miran evolución de temperatura y de precipitación en intervalos de 30 años. Y AEMET pues representa estos gráficos. España, como saben, es un mosaico climático y afortunadamente está Asturias en él, lo cual hace que Asturias sea muy atractivo para otros que vivimos en climas más esteparios y para bien y para mal, pues nos tendrán más por aquí en un futuro, sin duda.
Entonces, si vamos viendo cómo han evolucionado desde el año 50 los climas, pues los climas azules son atlánticos, el verde oscuro es mediterráneo oceánico, el verde claro es mediterráneo normal y los tonos sepia son climas esteparios. Bueno, pues esta película es el cambio climático, en sentido literal. O sea, hay un claro aumento de los climas esteparios en España y hay una clara mediterranización de los climas atlánticos. Y esto es evidencia, esto no son modelos. Además están pasando cosas como que, por ejemplo, por el diferente calentamiento entre Polo y Ecuador, que se están calentando más rápido los polos que el Ecuador, pues eso hace que se debilite y se generen meandros en la corriente, el chorro circumpolar. Y esos meandros lo que hacen son estos cambios de temperatura que estamos experimentando cada vez más, que un día estamos a 30 grados y al día siguiente a 15. Por eso, precisamente, porque en vez de venir el viento más del oeste, viene más del sur y más del norte. Por ejemplo, visto desde el Polo Norte, pues esto es un día cualquiera, los meandros que hacía el polo, o el chorro polar, y aquí lo tenemos ya pues más cerca de la península, generándose una dana, como las que tenemos nosotros, o como la que se generó en las imágenes que ha puesto Lorena. O sea, lo de Alemania, del año 2021, fue una dana, a los que ellos no están acostumbrados, entonces la tromba de agua les cayó en terreno blandito y efectivamente y así se produjeron esas cárcaras que se produjeron ahí. Y el futuro pues depende un poco de lo que hagamos. O sea, hay un consenso absoluto en que el 1,5 grados lo damos por perdido, de hecho ya probablemente se haya alcanzado, y dependiendo un poco de la evolución pues podemos plantarnos en aumentos de 3-4 grados. Eso es diferente a lo largo de todo el planeta, y el calentamiento es más importante en los polos, como digo, y la precipitación es en general más, menos en las zonas subtropicales, que es menos. Y nosotros estamos demasiado cerca de una. Con lo cual, pues en el área mediterránea todo hace indicar que las sequías van a ir aumentando. Si los países hicieran lo que se han comprometido a hacer, que está por ver, estaríamos en un aumento de 2,7 grados para finales del siglo XXI. Finales del siglo XXI donde nuestros hijos y nuestros nietos muy probablemente estarán viviendo. Entonces, pues, no es un tema que esto, como nosotros no estaremos, pues no nos afecta. Y luego, pues eso luego tiene una serie de implicaciones en la intensidad de las precipitaciones, como decía, en la frecuencia de las sequías, etc. La verdad es que Pedro ha puesto el lado optimista, que yo comparto, pero no hay que olvidar que el exceso de optimismo pues también produce demasiada confianza. ¿El hombre siempre remonta las dificultades y está tan bien? Pues depende. Algunas sí, otras no, otras tardamos 2000 años. Por ejemplo, aquí la maravilla del arte Astur-Leones de los frescos de San Isidoro de León del siglo XII, que son una maravilla, por supuesto, pero viendo lo que se hacía 1300 años antes, da una idea del desarrollo de la sociedad, etc. Podría decir que, por ejemplo, pues la humanidad tardó en esta parte del mundo 2000 años en volver a tener calefacción y agua corriente en las casas, de lo que se hacía allí. O sea, eso no fue una crisis climática, o no solo fue una crisis climática, pero eso de que siempre salimos de todas, con cuidado. Y además nosotros vivimos en una sociedad extremadamente más vulnerable. Alguien dijo que la humanidad está a 3 comidas del caos, y yo puedo añadir que a 24 horas de electricidad del caos. O sea, eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Esta parte me la salto, ya la he comentado, y ya ahora sí voy a hablar de seguro. Hay mecanismos que favorecen la adaptación, una de ellas es la máxima mutualización, entre otras cosas porque se minimiza la selección adversa. Si solamente se asegura de inundación el que vive delante del río o en el acantilado, pues probablemente tendrá que pagar una prima muy alta. Si se distribuye entre todos, pues eso hace que se mejore la disponibilidad y la asequibilidad. Pero también hay que controlar el riesgo moral, hay que controlarlo. O sea, el seguro no puede ser un instrumento para la maladaptación. No podemos decir, yo planto aquí
voy a plantar limones en Madrid y si me van mal, pues lo paga el seguro agrario. Pues no, porque ahí estamos dañando al seguro agrario. Es decir, todas las partes implicadas, el seguro privado, el seguro público, los asegurados y las administraciones, deben tener algo que perder, deben tener skin in the game, les tiene que picar el bolsillo para que se tomen en serio el tema. E idealmente el seguro, que como hemos visto aporta resiliencia económica, pues tiene que aportar además resiliencia física, y eso se hace pues a través de las inversiones del sector o de la explotación de la información de los daños asegurados. Y ahora sí, hablo del consorcio y de sus cosas. El consorcio es una especie de caja de herramientas, una especie de navaja suiza con muchos gadgets que hace muchas cosas para el seguro. Tenemos funciones aseguradoras, el seguro de riesgos extraordinarios es una de ellas, tenemos funciones del seguro de automóvil, que aquí no viene a cuento, en el seguro agrario combinado lo va a contar Ignacio después, y luego pues otra cosa que hacemos es seguro de accidentes en incendios forestales a las personas que están extinguiendo incendios, si se ven accidentadas con consecuencias fatales o no, tienen derecho a una indemnización del consorcio que contrata el Ministerio de Transición Ecológica con nosotros. Hacemos muchas otras funciones no aseguradoras y funciones temporales que no tenemos tiempo aquí de comentar. Los riesgos naturales, ¿cómo se aseguran en España? Pues diferenciando entre los daños agrarios y los daños a lo que no crece en macetas ni en corrales, que decíamos antes. Los daños en bienes y personas, pues hay una serie de peligros, incendio forestal, los efectos directos de la precipitación, tanto lluvia como nieve como granizo, los aludes y los movimientos de terreno y los vientos que no tienen naturaleza extraordinaria, es decir, aquellos que tienen rachas inferiores a 120 km/h, eso lo cubre directamente el seguro ordinario. Y se paga una prima que será la que sea y que además puede variar entre lugares, entre compañías, etc. Eso es mercado libre totalmente. Y hay otros peligros, todos los tipos de inundación, los vientos muy fuertes, o sea, el viento de naturaleza extraordinaria, lo que llamamos tempestad ciclónica típica, superiores a 120 km/h y tornado, terremoto y tsunami, erupción volcánica, caída de meteoritos. Para eso la ley obliga a que haya una extensión obligatoria de la cobertura de todo lo que está asegurado. Y este mecanismo legal es el que hace que España esté en mejores condiciones que otros países de nuestro entorno. En Portugal, tú aseguras tu casa y luego te dicen, ¿y la quieres asegurar de terremoto, de inundación y no sé qué? Y dices, ¿cuánto? 200, pues no. Y ese es el resultado de que no se asegura. En España, tú dices, ¿asegura su casa? Sí, pues este es el seguro y este es el recaudo del consorcio y usted ya tiene esto cubierto. No te dan esa opción, lo cual es un mecanismo importante. Y el seguro agrario, pues ahí tiene otra serie de peligros que son hidrometeorológicos y climáticos. Por tanto, el seguro agrario pues tiene el doble de papeletas de que le toque el gordo siempre, porque cubre muchos más peligros que el seguro de bienes y personas. Estos son los peligros, los naturales ya los he comentado, y además pues cubrimos una serie de riesgos de naturaleza humana, como el terrorismo o la rebelión, motín, tumulto popular y otras cosas. Me pongo filosófico y trascendente. La extensión de la cobertura es obligatoria. Esto quiere decir que en España todas las coberturas tienen una naturaleza dual. Una parte que hace el seguro privado, en la misma póliza, son dos en realidad. Una para la parte privada y otra para la parte pública. La parte privada, pues las compañías tienen la responsabilidad de seleccionar los riesgos. Ellos deciden si aseguran este edificio o no. Ahora, si el seguro está asegurado, la parte pública se lo come en ese sentido. Entonces, por eso es importante que el seguro privado mantenga determinados riesgos naturales hidrometeorológicos, los daños directos de la lluvia, por ejemplo. Porque si esta casa no tiene bien el tejado, pueden no asegurarla. Y eso es muy bueno para que arreglen el tejado. Entonces, esa parte es importante del seguro privado. Ellos son, en todo caso, los que venden y suscriben las pólizas. Su parte la tarifican libremente y cubren riesgos no extraordinarios, incluyendo, como ya he dicho, algunos naturales. Cobran el recargo del consorcio de los riesgos extraordinarios y lo transfieren con información sobre las pólizas. Y esta parte de con información sobre las pólizas también es importante. Y tienen, en algún tipo de siniestralidades, sí que las gestionan, las de viento. ¿Por qué? Pues porque entre lo que tarda EMET en decir si se han dado los 120 km/h o no, pues pueden pasar 3 o 4 semanas, y entre estar la persona afectada esperando que si le mandan el perito del consorcio, el perito de la compañía, por defecto lo paga y lo tasa, lo paga la compañía, y luego si esa zona es de TCA, pues lo paga el consorcio. Y el sector público,
extiende la cobertura de esas pólizas suscritas a los riesgos extraordinarios, es universal, solo depende del tipo de riesgo, y salvo en el caso del viento, que es el 18% de toda la siniestralidad, pues se encarga de todo lo demás. Las reclamaciones van directamente al consorcio, peritamos e indemnizamos. Y con todo esto pues generamos información sobre daños que se comparten con el sector académico y con organismos competentes en la reducción del riesgo. La tarifa es esta, varía, no es lo mismo para viviendas que para vehículos que para una fábrica de queso, depende de eso, pero en todo caso siempre se aplica sobre el capital asegurado, no sobre la prima, porque no queremos penalizar al que está pagando la prima más cara cuando está cubriendo lo mismo. Entonces, si una vivienda está asegurada por 300.000 euros, como es el 0,07 por 1000, pues el recargo anual es de 21 euros. De media en España, el recargo anual en una vivienda son 15 euros. Comparado con los 3.000 euros que tiene que pagar una casa de Alemania que está en zona inundable, pues es imbatible el tema. Nosotros indemnizamos directamente. En los bienes de economía doméstica no aplicamos franquicia, en pólizas comerciales, industriales y de obras civiles sí que aplicamos una franquicia del 7%. Los daños personales a los asegurados en España se cubren en cualquier parte del mundo, es decir, si uno va a Indonesia y le afecta un terremoto y se parte una pierna y tiene un seguro, tiene derecho a una indemnización del consorcio. Y la cobertura es automática. La declaración de zona catastrófica no tiene nada que ver en esta historia. Si hay una inundación, nos da lo mismo que haya 10 casas que 100.000 casas afectadas. Es una inundación y la paga automáticamente el consorcio. Nosotros indemnizamos los daños a partir de nuestra reserva de estabilización, que se constituye a partir de los recargos, que más o menos son unos 700 millones de euros al año, 700-800 millones de euros al año, y del retorno de las inversiones. En el caso de que la reserva, que ahora mismo anda por 11.000 millones para riesgos extraordinarios, fuera insuficiente, pues existe una garantía del Estado que en ningún caso se ha utilizado, dicho sea de paso. Y, en fin, esto, si luego se quedan con la presentación, no quiero quitar tiempo porque voy a lo más importante. Estamos cubriendo ahora mismo 140 millones de pólizas en España, de bienes 62,6. Y el capital asegurado son unos 18 billones, y de bienes, que es lo que interesa realmente, porque el capital asegurado en daños personales pues depende de lo que cada uno quiera pagar, no es una cosa real, es una cosa más bien virtual, pero esto sí es una cosa real. Estamos asegurando 6,8 billones de euros. Los daños del consorcio, como ven, aquí se me ha olvidado meter el año 2023, que es un poquito más alto, pero bueno, hay un aumento en los daños. El daño más frecuente y más cuantioso es la inundación, que son 2/3 de lo que pagamos, y el viento pues es un 17% más. O sea, el 85% de lo que pagamos son daños por causas hidrometeorológicas, y el 94% son causas naturales. El 6% restante serían causas humanas. Tuvimos un problema, como recuerdan, gravísimo con el terrorismo en España, pero afortunadamente desde el año 2010 pues ya no existe. Entonces, lo más frecuente es la inundación. Este es el volcán de La Palma, este es el terremoto de Lorca, esta es la tempesta Klaus. Es decir, siempre que hay algo así, pues se nota, pero lo más frecuente es la inundación. Y con esto pues podemos generar este tipo de información. O sea, esto es la tasa de siniestralidad. Esto es lo que pagamos de media por inundación al año entre el capital que hay asegurado en cada municipio. Lo cual da una idea de dónde está el riesgo de inundación en España. Pues está en las zonas litorales, y está en el eje del Ebro, y está en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, en buenos casos. El gráfico de la derecha lo que representa es dividiendo ese periodo entre el año 96 y 2023 en dos, dónde se ha mejorado y dónde se ha empeorado. En verde la tasa de siniestralidad mejora, en rosa empeora. En general empeora, pero hay notables excepciones, pues no sé, por ejemplo, la ciudad de Alicante, la Vega del Guadiana, la ciudad de Écija, en general la Comunidad Valenciana, el litoral del País Vasco, han hecho inversiones para reducir los daños por inundación y se nota. O hay otros casos, como por ejemplo el centro de la península ibérica, donde lo que está cambiando es el peligro. Madrid, cuando llueve, cada vez llueve más y caen unas trombas de agua que no estábamos acostumbrados a que cayeran antes, tipo Levante. Y eso también se nota en que el centro de la península pues también está empeorando.
Esa información la compartimos con diversas entidades, como por ejemplo la Dirección General del Agua y todos los organismos de cuenca, y si ven, pues esos son proyectos pilotos de reducción de riesgo de inundación que suelen coincidir bastante con las zonas donde tenemos más encendido el mapa de tasa de siniestralidad. Son formas en las que, aunque nosotros no apliquemos una tarifa plana, no apliquemos una tarifa que refleje el nivel de riesgo, al final con esa información se ataca el riesgo desde una forma, digamos, institucional. Conclusiones del seguro de riesgos extraordinarios. Teniendo una extensión obligatoria, pues lo primero, maximizamos la mutualización. El cambio climático hace que apriete el zapato en muchos sitios, pero es que en España tenemos un colchón con, si nos referimos solamente a bienes, pues con 62 millones de muelles. Entonces se puede repartir mejor que otros sitios, como por ejemplo California, donde solo se asegura de incendio forestal el que vive en medio de un bosque, se puede repartir mejor los riesgos, digamos, sin ir a triunfalismos, pero estamos bastante mejor. Garantizamos la asequibilidad y eliminamos la selección adversa. El mercado tiene que estar, primero porque son ellos los que venden las pólizas, y el hecho de que ellos digan, vayan a Orihuela y digan, si usted asegura su casa, también tiene incluida el seguro de inundación ya, pues ahí pueden vender más pólizas, es un argumento comercial. Y luego selecciona los riesgos, y aquellos que ya son de juzgado de guardia, pues puede no asegurarlos perfectamente. Incluir varios peligros dentro de la cobertura, pues justifica la tarifa plana, porque es verdad que en Orihuela pueden tener mucho riesgo de inundación, pero en Madrid tenemos más riesgo de atentado terrorista y en Granada tienen más riesgo de terremoto. Y el que viva en un piso 17 pues tiene más riesgo de viento. Entonces todo el mundo paga un poquito y con eso generamos recursos para pagar los daños de todos. Y además simplificamos la operativa, o sea, se aplica a todo el mundo y no tenemos que andar haciendo secciones. Y centralizar los datos en una sola institución pues hace que la información esté disponible. Por ejemplo, el Observatorio de Catástrofes creemos que lo tiene más fácil que si tuviera que andar preguntando a cada una de las 199 entidades aseguradoras de España cuánto paga por inundación, por ejemplo. Bueno, pues al preguntar solo a uno, pues nosotros somos capaces de darle todos los datos de inundación de España, con vistas a la reducción, a la adaptación al cambio climático, etc. Y me he pasado bastante de tiempo y pido disculpas por ello. Gracias.